Vamos a terminar el capítulo 10 de Romanos y creo que nos quedamos en el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Em, y menciona este pasaje de Isaías, versículo 11, pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Nuevamente utiliza otra escritura, que es Joel capítulo 2, versículo 32, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Bien, entonces, de hecho, el apóstol Pablo nos da a entender de que la salvación viene solamente por la fe. Así ha sido desde antes que vino el Señor Jesucristo, pues obviamente ellos tuvieron fe. Los antiguos que existieron antes del Señor Jesucristo tenían fe en esa esperanza que Dios había dado, que Dios traería la salvación. No conocían el plan, por supuesto, pero el plan se revela cuando viene el Señor Jesucristo a esta tierra y entonces padece lo que ya conocemos y es ese su sacrificio. Ahora entonces, todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesús, todo aquel que entiende el Evangelio, todo aquel que conoce el Evangelio, invoca el nombre de Dios creyendo en el Señor Jesucristo, entonces es salvo. Ese es lo que llamamos la profesión de fe, eso es lo que entendemos, la profesión de fe, y por supuesto que se entrega al Señor Jesucristo, le reconoce como su Señor y como su Salvador. Ahora, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de las personas? Que las personas no están invocando el nombre del Señor. Ese es el problema. ¿Y por qué las personas no están invocando el nombre del Señor? Bueno, podemos pensar en cuanto a aquellas personas que escuchan el Evangelio. El Señor nos dice claramente: esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres, ¿qué sucede? Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las tinieblas que la luz, porque no querían que sus obras se manifestaran verdaderamente ante la luz de Dios. Entonces quieren permanecer en oscuridad, quieren quedarse en oscuridad, y entonces viene la condenación. Es decir, por amor al pecado, simplemente reciben la condenación, cuando lo único que tendrían que hacer es invocar el nombre del Señor, tener fe en el Señor, creer, confiar en el Señor. Ahora, hay otro problema, y ese es el problema de la predicación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, versículo 13, pero el 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es decir, tienen que conocer a aquel. Tienen que comprender a aquel. No es una fórmula mágica. Tienen que conocerle. ¿Cómo invocarán en aquel que no ha creído? Y no es creer en una acción, no es creer en un Dios que hizo todas las cosas de por sí, sino que es creer en la obra de salvación que hizo el Señor Jesucristo. Es creer en eso. ¿Cómo van a invocar si no han creído? Y entonces viene la otra pregunta. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y este es precisamente el problema donde el demonio viene a atacar a las iglesias, viene a atacar a los creyentes, ataca la palabra de Dios precisamente para que las personas no escuchen. De hecho, hace algún tiempo escuchaba yo a un pastor mencionar de que el entretenimiento era la forma del diablo precisamente para engañar a la gente y que no recibieran el gozo o que no buscaran el gozo. Por eso el diablo les dio entretenimiento. Con esto no quiero decir que el entretenimiento sea malo o que sea pecado verlo, pero es bueno no considerar a Dios como un entretenimiento, pues Él no es un entretenimiento, sino que es gozo, es seguridad, es confianza. Pero el diablo busca distraer a las personas. El diablo busca desentender a las personas, de tal manera que ahora lo que vemos en muchos sentidos es un mensaje que tiene que ser disfrazado de alegría, de entretenimiento, de algo divertido, para que logre llegar a las personas y que las personas sientan ese un poco de atractivo hacia el evangelio, ¿no? Es decir, las personas como que fueran ya inválidas para escuchar el verdadero evangelio del Señor, a no ser que esté vestido de entretenimiento y diversión. Si no está divertido, entonces el mensaje simplemente lo desestiman y se desinteresan de él. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? La palabra es entonces vital, entra entonces en juego
la necesidad de la palabra de Dios y que nosotros hablemos de la palabra de Dios. Cada persona, cada creyente en el Señor Jesucristo es llamada a pregonar esta palabra, a hablar de esta palabra. ¿Por qué? Porque cada día hay más personas, cada día más personas están condenando. La obra no es simplemente del siervo, del evangelista, del misionero, la misionera, no es una obra así, sino todos los creyentes somos llamados a hablar del evangelio, porque es necesario que esas personas que van a recibir al Señor Jesucristo lleguen a creer. Si no llegan a creer, entonces ellos simplemente no pueden invocar al Señor, no pueden declarar que creen en el Señor Jesucristo precisamente para justificación. Bien, continuemos. Entonces, el problema al que nos enfrentamos nosotros como iglesia es el no predicar. Y es precisamente lo que el diablo busca detener, el no estar hablando y no dar testimonio a las demás personas sobre el Señor Jesucristo, quién es y qué es lo que sentimos nosotros, cuál es nuestra fe, cuál es nuestra confianza y nuestra convicción. Las personas entonces se están perdiendo en su idolatría, no llegan a entender por falta de escuchar la palabra de Dios. Y eso es muy importante, espero que les quede bastante claro. Dice, ¿y cómo irán? Así termina el versículo 14, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Entonces, depende de nosotros la predicación y es por eso que el Señor nos llama, nos reviste, nos da de sus dones y por supuesto muchas veces hasta nos obliga, ¿verdad? Pero es así y así debe ser, por supuesto, nuestra obligación y nuestra imposición. Solamente recordemos la persecución que se levantó en los tiempos de Esteban, es decir, con el primer mártir, cómo los cristianos salieron de Jerusalén y la idea era precisamente que fueran a predicar a otros lugares. Entonces el Señor utilizó esa persecución, el Señor necesitó esa persecución, incluso la muerte. No sabemos cuántos fueron los creyentes que en ese momento murieron, pero sus muertes fueron necesarias precisamente para que toda la iglesia fuera a pregonar, a predicar el Evangelio. Este es el problema, entonces. ¿Qué pasa si se predica falsa doctrina? ¿Qué pasa si se predican otros medios de salvación? ¿Qué pasa si se predica algo incorrecto? ¿Qué pasa si se trastorna la idea de la salvación? ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Entonces, es muy importante. No trato de hacer sentir mal en ningún sentido, pero el evangelio, el evangelismo no es una fórmula, no es simplemente vamos un día y una tarde, vamos a dedicarle media hora a tal persona, media hora a tal otra persona, y si aceptó, qué bueno, y si no aceptó, pues que se vaya al infierno. Pues no es así. La idea es estarles hablando. La idea es dejar la puerta abierta. La idea es seguirles hablando del Señor, que conozcan la obra del Señor en lo más que se pueda, darles la palabra de Dios lo más que podamos y entonces que la palabra de Dios ahí penetre en sus corazones o ya será decisión de ellos. Al final, esa es nuestra única obligación. Recuerdo hace varias semanas que predicaba, me preguntaban cómo era la situación de que si una persona tiene el Espíritu Santo o no tiene el Espíritu Santo, eso no nos compete a nosotros y eso no nos interesa a nosotros. Es decir, si queremos que todas las personas tengan el Espíritu Santo y tenemos que darles fe. Si usted cree en el Señor Jesucristo, ya es salvo, ya es salva y recibe el Espíritu Santo. Pero es un milagro que tiene que pasar en esa persona. ¿Cuál es el milagro? El milagro del nuevo nacimiento. Eso a nosotros no nos compete nada. Nosotros solamente podemos orar, podemos rogarle al Señor, podemos pedirle a su Espíritu que venga, que esté en esta persona y que le hagan hacer de nuevo. Pero por supuesto que necesita esto. Necesita que la fe sea implantada en su corazón, que ella reciba la fe y que por supuesto aflore, por así decirlo. Es decir, que se aferre a esa fe. Entonces confiesa que tiene fe, que tiene confianza, que está decidida a seguir al Señor Jesucristo. Entonces ya sabemos que tiene la fe y por supuesto entendemos de que si tiene la fe, entonces el Espíritu Santo viene a su corazón. Nosotros no debemos darle duda y a nosotros no nos compete ni decir quién tiene, quién no tiene, simplemente tenemos que dar la fe. Eso es lo que nos toca a nosotros, hablar de la palabra de Dios. Si estas personas tienen fe de todo corazón, entonces el Espíritu Santo viene a sus vidas. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Si tienen fe de todo corazón.
Quiere decir que una persona puede decir, yo tengo un poquito de fe, pero ya de ahora en adelante voy a tener más fe. ¿Y cómo va a tener más fe? ¿Cómo puede apropiarse de la fe? ¿Cómo puede atraer la fe? ¿Cómo puede hacer crecer la fe? Solamente existe una forma y es precisamente estos pasajes que estamos viendo por medio de la palabra de Dios. Nadie puede decidir, yo voy a tener más fe de por sí. Sí podemos decidir obedecer cuando la fe me está obligando. La fe me dice que tengo que ir a la iglesia. La fe me dice que tengo que leer la palabra de Dios. Y entonces esas son acciones que mi fe me está obligando por medio del Espíritu Santo que está en mí y que Él hará fruto en mi vida. Ahora, si yo no hago eso, entonces obviamente la fe no va a crecer. Entonces nos toca a nosotros, Dios nos ha llamado a ser predicadores de su palabra, en todo sentido, sea usted un maestro, una maestra, predicador, predicadora, misionero, quien quiera que sea, de todas maneras el Señor le ha llamado a predicar el Evangelio y ese es el propósito que debemos hacer. Y nosotros en cierto sentido, todos los días de nuestra vida debemos ser prácticamente una predicación del Evangelio a todas las personas, invitar a las personas a que conozcan del Señor, invitar a las personas a que oigan del Señor, que reciban. ¿Por qué las personas no reciben al Señor? ¿Por qué las personas no creen en el Señor? Es que no han oído, porque es necesario oír para creer. Y entonces al creer pueden testificar. Ese es el medio. Nosotros no podemos imponerle a nadie, crea en el Señor, acepte al Señor, levante la mano, diga que sí. No me voy si usted no recibe al Señor. O sea, quisiéramos, por supuesto que quisiéramos hacer eso, pero no está bien, no es correcto. No es correcto porque no sabemos qué se ha implantado en su corazón, no sabemos cuál es el combate, cuál es la lucha. En Corintios hay un pasaje muy interesante donde dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y entonces dice el apóstol Pablo, que destruimos fortalezas, ¿para qué? Para llevar cautivo todo conocimiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuáles son entonces nuestras armas? Nuestras armas son para atacar todas esas fortalezas que están en la mente de las personas. Toda su idolatría, toda su desviación, toda su perversidad, su pecado, su maldad. Todas esas son fortalezas que el diablo crea en estas personas precisamente para impedirles que puedan tener fe, que quieran tener fe o que lleguen a tener fe. Y esas fortalezas, precisamente, hemos nosotros recibido las armas espirituales, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la espada del Espíritu Santo, la palabra de Dios, todas esas cosas las tenemos a nuestra disposición y debemos aprender a utilizarlas para poder predicarle a estas personas y que esas fortalezas sean destruidas. Llevar, dice el apóstol Pablo en sus palabras, cautivo todo conocimiento a la obediencia a Cristo. Necesitan obedecer a Cristo, necesitan comprender a Cristo, necesitan entregarse y humillarse a Cristo. Eso es lo que deben hacer. No se trata simplemente de creer. Incluso los demonios, podríamos decir, saben que el Señor Jesucristo vino a pagar nuestros pecados. Así que simplemente saber no es creer. Creer es entregarse al Señor, es buscarle, es reconstruir esa relación que estaba rota. Jesucristo vino para salvar lo que se había perdido. Y entonces tenemos aquella parábola de las ovejas. Y entonces la perdida, ¿qué pasa? El pastor la encuentra y la lleva de vuelta al redil. O sea, ¿qué quiere decir eso? De vuelta a una relación con Dios perfecta. Pero tomen en cuenta que una relación con Dios perfecta, pues significa que vamos a obedecerle. Y es eso el problema. Que la gente cree y les gusta que sus pecados hayan sido lavados. Excelente, qué bueno. Pero mire, tiene que dejar su vida atrás. Esa ya no es su vida. Ya usted ha sido transformado. Y ha sido cambiado. Quien era antes ahora es eso que llama el apóstol Pablo el viejo hombre. Y el viejo hombre debe ser destruido día a día. Debe ser destruido. Y será destruido al final completamente para que pueda nacer el nuevo hombre, para que pueda vivir y darse a conocer el nuevo hombre, que está hecho conforme a la imagen del Señor Jesucristo para alabanza y gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que detiene el demonio? La predicación. ¿Qué es lo que ataca el demonio?
La predicación. ¿Qué es lo que destruye el demonio? La sana doctrina. Y tenemos incluso profecías al respecto que nos menciona el apóstol Pablo. No sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír. ¿Ah? Se acercarán, buscarán, dejarán entrar todas estas doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Tenemos que estar en guardia de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios se trastorna, o lo que menciona el apóstol, el Señor Jesucristo, perdón, con respecto a la levadura de los fariseos, ¿qué les dice a sus apóstoles? Tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Cuídense de la levadura de los fariseos. A los fariseos les encantaba la ley, sí, pero empezaban a meterle levadura. Empezaban a darle añadidos. Empezaban a meter inconsistencia y por supuesto, ¿qué sucedió? Lo que incluso hasta nuestros días vemos, completa incapacidad de la fe, total. Simplemente ellos, los judíos, no quieren saber nada de Dios. Ya vamos a entrar a la situación de los judíos porque prácticamente el apóstol Pablo les dedica todo el capítulo 11. Pero yo quiero que entiendan la necesidad y la importancia de todo esto. Tal persona simplemente así dice, yo quiero creer en Cristo. Bueno, excelente, pero vamos a ver en qué cree. Vamos a ver qué es lo que desea hacer. ¿De verdad cree en la purificación total de sus pecados? ¿De verdad cree que el Señor ha venido para librarle de la condenación? ¿De verdad cree en la condenación eterna? ¿De verdad le tiene miedo a la condenación eterna? Todas estas cosas son partes elementales de la predicación. Y si se dan cuenta, la predicación de hoy, en muchos lugares ya ni siquiera se habla del infierno. Ya, de hecho, el tema del infierno es algo como molesto, fastidioso, ¿no? Pero de hecho es parte integral del mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y de hecho el Señor Jesucristo habló varias veces sobre la condenación, habló varias veces sobre el juicio divino, habló varias veces que Él daría el pago, Él es quien da la recompensa. Y a nosotros entonces nos, nos compete, es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación. Dios, el Señor, el Espíritu Santo no nos pide que le paguemos la salvación, ni siquiera se la podemos agradecer, ni siquiera eso. Pero esto sí nos impone, y esta sí es una obligación para todos los creyentes: ir y predicar, ir y hacer discípulos, ir y enseñar todo lo que Él nos enseñó, para que ellos y nosotros y todos los creyentes guardemos y hagamos todo lo que el Señor nos ha mandado hacer. ¿Por qué? Porque es nuestro Señor. Eso es el sentido precisamente del creer, del confiar en el Señor Jesucristo. Creer no es yo creo que tú moriste por mis pecados. Ese es solo un principio. Pero eres el Rey de todas las cosas. Es creer en todo el Señor Jesucristo. No puedo creer que salvó mis pecados, pero yo necesito todavía un poquito más de justificación. No puedo creer que Él es el Salvador del mundo y no creer que es el Hijo de Dios. Y si creo que es el Hijo de Dios, entonces entiendo que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y todos somos de Él. Es decir, Él es mi dueño. Él decide sobre mi vida. Eh, y así que es muy importante que entendamos un evangelio completo, que tengamos un evangelio, aunque es trillado un poquito el título, ¿no? Ustedes ya saben, pero el evangelio debe ser completo, el evangelio debe ser total, debe cerrarse completamente en toda la doctrina como debe de ser. No una doctrina basada en cosas a medias, en supersticiones, en iluminaciones de unos, iluminaciones de otros, sino en el total conocimiento de la palabra de Dios. Y es por eso tan bueno que estamos viendo ahora Romanos, porque vimos básicamente todos los aspectos y puntos que tienen que ver con respecto al mensaje del Señor Jesucristo y del Evangelio. Y ahora nos toca a nosotros predicarlo. Eso es muy importante. Entonces, no sé cómo sienten en su corazón, qué es lo que piensan en su mente, pero es muy importante que entiendan que el conocimiento les hace responsable. En Ezequiel, el Señor dice: cuando yo vea al impío y cuando le diga al impío, impío, de cierto vas a morir por tu pecado, si tú no le hablas al impío
para que se aperciba, es decir, para que se prepare. Si tú no le hablas al impío, entonces el impío va a morir por su pecado, por supuesto que sí, pero su sangre yo la voy a demandar de tu mano. Y lo mismo pasa, pero si yo le hablo al impío y el impío no se convierte, pero yo ya le he hablado, el Señor dice, el impío va a morir por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Tú habrás librado tu alma. Y con esto obviamente no quiero decir que esté en peligro nuestra salvación, sino que está, digámoslo así, en duda nuestro honor como creyentes. Vean, hermanos, hermanas, principalmente, es bueno trabajar, es bueno criar la familia, es bueno hacer todas estas cosas, pero eso no nos quita nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es que hemos recibido una salvación gratuita, perfecta, eterna, enorme. Y no hicimos absolutamente nada al respecto para poder conseguirla. De hecho, fue Dios quien puso en nuestros corazones la fe para poder entregarnos a Él. Ahora, Él nos está pidiendo, ve a las demás personas, ve a los que conoces y compárteles de esta salvación. Es un llamado que tenemos todos. Es un llamado no de uno, no de dos, no de tres, no del pastor, no del evangelista. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Son mejores? ¿Son mayores? No. Lo que pasa es que son un poquito más sensibles al llamado. Eso es. Tal vez han crecido un poquito más en la fe. Se sienten importunados, más o menos como estuvimos viendo al principio del capítulo 9. El apóstol Pablo tenía angustia. Nosotros no tenemos angustia por el inconverso. Nosotros no tenemos angustia por nuestros vecinos. Nosotros no tenemos angustia por nuestros familiares o parientes que están camino a condenación. Tal vez oramos por ellos, pero hay angustia. ¿Por qué es importante la angustia? Porque si tenemos angustia, entonces vamos a estar de rodillas suplicándole al Señor que toque sus corazones y que haga todo lo necesario para poder salvarlos. Pero ahí viene entonces el conflicto de la oración, en donde sabemos orar plenamente. Sí sabemos orar, pero sabemos orar plenamente de una forma perfecta, de una forma total, ¿no? Es por eso que el Señor a veces deja estos vacíos en nuestro corazón, nos deja una angustia, pero es una angustia santa. Nos deja un dolor, sí, pero es algo santo. Para que tengamos esa angustia todos los días de nuestra vida, oremos por nuestros hijos, oremos por nuestras familias, oremos por nuestros parientes, precisamente porque si ellos se alejan de Cristo, si se alejan de Cristo, conociendo la verdad de Cristo, su condenación será mucho más espantosa. Y nosotros lo sabemos. Nosotros, ¿por qué lo sabemos entonces? Porque debemos predicarlo. Para eso es que el Señor nos lo ha dado. ¿Por qué usted tiene este conocimiento? Para poder predicarlo a otras personas. Usted no lo quiere predicar, el Señor demandará de sus manos la sangre de los inconversos, de esta generación, sus círculos íntimos con los que usted está ahí. Le está dando testimonio de ser creyente, le está dando testimonio de la fe, le está dando testimonio de ser una nueva criatura a esas personas y recordemos que nuestro testimonio no es simplemente hablar, nuestro testimonio es nuestro actuar diario, nuestra convivencia, nuestra personalidad transformada a la imagen de Cristo. ¿No tenemos eso? Bueno, entonces diría yo, nuestras palabras hasta cierto punto son vacías. ¿Qué era lo que sustentaba la palabra de los apóstoles? Obviamente los milagros, la manifestación de Dios. Ahora, nosotros no tenemos los milagros que tenían los apóstoles, pero sí podemos tener el carácter de Cristo en nuestros corazones y eso es lo que sustenta nuestras vidas, lo que certifica que el Señor Jesucristo está en nosotros. Es por eso tan vital que debemos dejarlo a Él transformar nuestras vidas. Ya vamos a llegar a eso cuando veamos el capítulo 12. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Quién es el que envía al predicador? Dios, Cristo Jesús.
Cristo Jesús nos ha enviado. Consideren eso muy interesante, aunque son palabras, serían preguntas retóricas, por así decirlo, pero nosotros conocemos las respuestas muy evidentemente. Cómo predicarán si no fueran enviados? Cristo nos ha enviado a todos nosotros. Por supuesto que existen dones para diferentes y diferentes situaciones adentro del cuerpo de Cristo Jesús. Cada miembro es diferente, pero aún así Dios nos ha enviado con una misión santísima. No es una misión limpia. Predicar a muchos, no sabemos cuántos, solamente Dios lo sabe, pero a muchos les ha costado torturas, dolor, violación y por supuesto la muerte. Predicar la palabra de Dios no es algo que, por supuesto que es gratificante, pero a veces conlleva mucho dolor. Y diría yo, bueno, siempre conlleva dolor y al mismo tiempo es gratificante. Entendamos bien entonces el concepto. Es gratificante porque estamos sirviendo al mayor rey, por supuesto, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que merece toda honra y merece toda gloria, al único dueño y soberano Dios. Pero lo que pasa es que estamos en un punto de guerra, estamos como enemigos en tierra enemiga. Entonces, y estamos descubriendo todas nuestras banderas y todas nuestras capacidades del otro reino que viene a conquistar este reino. Por lo tanto, nos atacarán con todo y nos odiarán de la peor forma. Y por supuesto pensarán dañar y herir a Dios al herirnos a nosotros. Pero tenemos que perseverar, pues nuestro llamamiento es santo, eterno, glorioso, pues sabemos de dónde viene y en quién hemos creído. Hemos sido enviados y eso es muy importante. Cuando vayan a hablar del Señor, es muy importante que entiendan y que lo crean, que lo sepan, que lo conozcan, que Cristo les ha enviado. Ustedes no vienen en su propia voluntad. Ustedes no vienen en su propio deseo. No es su pensamiento el que habla. Es Él. Han sido enviados por Él, enviadas por Él, para hablarle a las otras personas y que las otras personas lleguen a creer y a confiar precisamente en el Señor Jesucristo, así como nosotros creemos, y por supuesto reciban la salvación. Es muy importante. No somos dignos. Por supuesto que no somos dignos, nadie es digno. No me siento digno, por supuesto que no, nadie es digno. Ninguno somos dignos de nada. Todo es por gracia. Es muy importante que entiendan entonces el concepto de gracia. Dios no nos manda porque seamos dignos, porque somos buenos, porque somos los mejores. Y tampoco voy a decir es que somos los únicos que estamos aquí, entonces Dios se tiene que aguantar. Es que no se trata de eso, es que quien hace la diferencia es Él. Siempre es Él quien hace la diferencia. Y cada uno de nosotros podemos tener el mismo espíritu, el mismo carácter, la misma fuerza de cualquiera de los apóstoles, de Pablo, de Pedro, de Juan, de Mateo, de todos, incluso para entregar nuestras vidas por Cristo, no digamos para hablar del Señor Jesús. No se trata de que hable aquella persona porque esa persona sí sabe, que hable aquella otra persona porque esa otra persona sí sabe. Todos podemos hablar del Señor Jesucristo, todos los creyentes, si conocemos la verdad del Evangelio del Señor. ¿Y eso sirve a esa persona? Sí, claro que le sirve. Por supuesto que sirve. Tal vez esa persona en ese momento no se va a convertir. Tal vez esa persona en ese momento está luchando contra esas fortalezas. En ese momento todavía no ha entrado a la fe. No le ha iluminado a Cristo, que es otro concepto que da el apóstol en Corintios. No le ha iluminado todavía a Cristo y entonces por eso es que todavía no puede entregarse a esa fe. Y es por eso que debemos entenderles. Debemos entenderles. Una persona, porque les diga que no cree en Cristo, no quiere decir que más adelante no va a creer en Cristo, no va a entregar su vida a Cristo. Incluso una persona que les insulte por estar predicando del Señor y les maltrate por estar predicando del Señor, no quiere decir que más adelante no se va a convertir. Prueba de eso es el carcelero de Filipos, ¿se acuerdan? ¿Cómo maltrató el carcelero de Filipos antes a los apóstoles? Aunque en ese momento me refiero a Pablo y a Silas, por supuesto. ¿Y cómo los maltrató? ¿Cómo los trató? La situación de la cárcel en ese tiempo era horrible. Los metió en cepos. Obviamente los había obligado, pero los carceleros eran hombres violentos.
Los puso en cepos. Ahí es entonces donde ellos se pusieron a cantar himnos. Se pusieron a adorar al Señor y entonces cuando vino el terremoto, y entonces ya sabemos la historia. El carcelero quería matarse porque pensó que todos los prisioneros habían salido huyendo, pero entonces Pablo le dice, no te hagas daño. Aquí estamos todos. ¿Y qué pasa con el carcelero? Que muy probablemente los insultó, que muy probablemente los odió en ese momento, que muy probablemente en ese instante él feliz les había puesto los cepos de una manera terrible, dura, difícil. En ese momento él se humilló, se arrodilló y se entregó al Señor Jesucristo. Tuvo fe. Es el milagro de la conversión. El milagro de la conversión viene cuando la persona abre su corazón a la fe que está recibiendo por medio de la palabra de Dios. Entonces viene el milagro, confiesa al Señor Jesucristo, se entrega a Él y es un fruto maravilloso. No se trata de que una persona puede, aquella otra persona puede, todos los creyentes podemos, porque todos los creyentes somos embajadores de Cristo. Él nos ha enviado a todos nosotros a compartir su palabra y su verdad. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Estamos viendo el versículo 15 del capítulo 10. Vamos a pasar al 16, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quiénes son los que creen? ¿Quiénes son los que no creen? No lo sabemos. A nosotros eso no nos toca, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros simplemente tenemos que predicar. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y nuestra preocupación es nada más hablar la palabra de Dios. Eso es todo. Hablar la palabra de Dios. Para lo cual, obviamente, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que hace falta? Lo que necesita es conocer la palabra de Dios, en primer lugar, hacerla viva en usted, que sea parte de usted, parte de su corazón, parte de su mente, que se levante pensando en la palabra de Dios, que se acueste y se duerma meditando en la palabra de Dios. Así lo hacía el rey David. Y al rey David le habría encantado conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en sus tiempos, en esta vida. Pero todo eso fue preparado, así nos hablan las palabras de los apóstoles. Todo eso fue preparado para nosotros. Nosotros somos los que tenemos toda la revelación, nosotros somos los que tenemos toda la palabra a través de la persona de Cristo y al dar eso estamos dando la palabra misma de Dios, llegando al corazón de esas personas. Sus fortalezas a veces son muy duras, sus fortalezas a veces son terribles, pero el milagro siempre Dios lo puede hacer. Siempre lo hará, la salvación no es de todos, siempre lo hará. Existen algunos destinados para una cosa y para otra cosa, por supuesto ya lo hemos visto. Así que a nosotros solamente nos importa hablar de la enorme obra que hizo el Señor Jesucristo en nuestras vidas y en la vida de aquellos que vemos en la palabra de Dios y por supuesto en la historia de la iglesia. Eso es lo que nos compete. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo en su cruz? Tanto, por supuesto, los clavos que tuvo que sufrir y fueron lo único que lo sostuvieron en esa cruz. Y, por supuesto, la sangre que brotó, eso es lo físico, lo elemental, lo que vieron los testigos. Pero, por supuesto, están los otros testigos espirituales, así como el apóstol Pablo, que recibió todas esas grandes revelaciones para hablar de la obra enorme, eterna, inconmensurable del Señor Jesucristo, pues Él cargó todos nuestros pecados y en Él todos hemos recibido nueva vida al estar precisamente en Él. De eso debemos predicar y esa debe ser nuestra meditación constante todos los días, precisamente para estar preparados. La Biblia incluso nos llama que debemos estar preparados para que en cualquier momento que se nos exija o se nos demande, que se nos demande que hablemos cuál es nuestra fe, que nosotros estemos preparados siempre para hablar de eso. Así que es muy importante que perseveremos en la palabra de Dios, no simplemente una lectura en sí, nada más, por así decirlo, seca y llana nada más, sino que entendiendo qué es este evangelio para poder compartirlo a las demás personas. Pero digo, versículo 18, estamos capítulo 10, versículo 18, hermanos. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo,
¿No ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Nuevamente utiliza Deuteronomio, ahora usando el capítulo 32, haciendo una profecía, por supuesto. Esta profecía es, si el pueblo de Israel se vuelve rebelde, entonces yo les voy a provocar celo. Todo eso está en la ley. Y el apóstol Pablo ahora está hablando del evangelio, precisamente. Versículo 20, Isaías dice resueltamente, fui hallado en los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Bueno, viene a esbozarse la idea de, bueno, de hecho, en los seminarios van a encontrar todavía esta discusión y es una discusión tampoco resuelta, al igual que con la predestinación. ¿Nosotros somos parte de Israel o no somos parte de Israel? Esta es una discusión constante, ¿no? Y obviamente no vamos a entrar en discusión nosotros tampoco propiamente, sino simplemente nos vamos a quedar con lo que está en el texto, pues el apóstol Pablo dedica el capítulo 11 a hablar de Israel y de hecho cómo nosotros utiliza este símbolo, esta imagen de que nosotros somos olivos silvestres. Sí, olivos silvestres y cómo fuimos injertados en el buen olivo, es decir, Israel. Y entonces nosotros somos parte de Israel, nosotros venimos de ese pueblo, venimos de todo lo que hizo Dios. Pues obviamente entendemos por la palabra de Dios y por lo que tenemos como la palabra de Dios, de que el plan es uno y ese plan inició en Abraham, así que no podemos dividirlo, dividir el evangelio de Cristo, dividir la obra de Cristo de todo lo que pasó antes, los patriarcas, el reinado, los jueces, los profetas, etcétera. No podemos dividirlo. Aún así, ellos no tenían toda la iluminación, llamémosle, o toda la, aunque es una palabra que connota cosas malas ahora, ¿no? Entonces es mejor no utilizarla. Toda la revelación de Dios. Toda la revelación fue dada por medio del Señor Jesucristo, dada a conocer por los apóstoles. Esta revelación fue anunciada y fue profetizada por los profetas. Hablando desde Abraham, porque Abraham también fue profeta. Entonces, básicamente esa sería la historia. Y nosotros entonces, bueno, esa es parte también de la discusión. ¿Somos Israel? ¿No somos Israel? ¿Somos Israel espiritual? ¿No somos Israel espiritual? Y diría yo casi que cada quien tiene que tener su propia conclusión. Ciertamente nosotros somos un Israel. Pues así se nos llama, somos el Israel espiritual, somos el verdadero Israel, pues si seguimos la fe y si seguimos la promesa y si seguimos la revelación, pues verdaderamente sí, somos el verdadero Israel. Y el Israel que existe ahora, ¿qué va a suceder? Bueno, el apóstol dedica una porción precisamente a hablar de eso. Y en donde ciertamente no quiero que se confundan, así que vamos a ir, vamos a entrar ya a estos versículos del capítulo 11 para que vayamos entendiendo lo más lógico y lo más elemental. Estamos entonces en Romanos 11. Digo pues, estas son palabras del apóstol. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Está hablando de Israel, ¿no? En ninguna manera, porque también soy yo israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura cómo invoca a Dios como Israel contra Israel diciendo, Señora, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran, matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Aquí el apóstol Pablo entonces utiliza la figura de el remanente. El remanente, la figura del remanente también aparece en el primer capítulo de Isaías. Si Dios no nos hubiera dejado un resto pequeño, entonces habríamos sido como Sodoma y Gomorra. Entonces, el resto pequeño o el remanente es algo que tiene todavía Israel y es eso lo que está defendiendo aquí el apóstol Pablo. Existen algunos israelitas, incluyéndose él, existen algunos israelitas que sí han mantenido la fe, que sí siguen fieles al Señor, que sí reciben la revelación y por eso es que hay que seguirles predicando, porque siempre hay un remanente.
Ahora, como pueblo de Israel está alejado de Dios. Ahora, lo que dice el apóstol Pablo es que Dios no ha desechado completamente a Israel. Él se acuerda de sus promesas y sus promesas son perfectas. No quiere decir entonces que el pueblo de Israel físico ha sido desechado por Dios. Ya vamos a ver qué va a suceder entonces más adelante, en donde yo interpreto que lo que el apóstol Pablo habla es de una profecía, de la misma manera como interpreto la profecía que nos da el Señor Jesucristo. Pero ya vamos a llegar a eso. Así que versículo 5, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Un remanente escogido por gracia. Ya tendríamos que entender y comprender bien todos esos conceptos. Así también aún en este tiempo, todavía está hablando de esta era, ha quedado un remanente. Un remanente. Ahora, ¿qué dice? Escogido. Ya estuvimos viendo capítulo 8, ¿qué quiere decir eso de escogido? Escogido, llamado, justificado y por supuesto glorificado. Ya es un remanente que Dios ha elegido. Ahora, ¿qué dice al final del versículo 5? Por gracia. ¿Qué entendemos por gracia? Un regalo inmerecido, fue el propio deseo de Dios. ¿Qué fue lo que Dios vio? ¿Algo bueno, algo malo? Dios no vio absolutamente nada en esa persona. Entendemos que por gracia simplemente quiere decir el puro afecto de su voluntad, que es una expresión que usa el apóstol Pablo. A mí me gusta usar las expresiones del apóstol. El puro afecto de su voluntad. Él quiso. O le dio la gana, si quiere verlo así. Fue simplemente deseo de él de tener gracia, de llamarles, de escoger a estos creyentes, a este remanente, y entonces es por eso que sigue todavía un remanente entre el propio Israel. Entonces, si ahí estaba el remanente, pues el remanente continúa. Ahora, llamaba la atención con esto de las palabras, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo ya las ha venido explicando antes. Esto es muy importante para entender al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo va a seguir hablando de escogidos, el apóstol Pablo va a seguir hablando de gracia, el apóstol Pablo va a seguir hablando de justificados, y entonces es como en una cátedra universitaria, ¿no? En donde ya ustedes pasaron Mate 1 y están en Mate 5, entonces no pueden estar repitiendo lo de Mate 1, ya pasaron Mate 1, ya le entienden, ¿ya? Entonces, cuando dice gracia, ya entendemos qué quiere decir gracia. Cuando habla de escogidos, ya entendemos qué quiere decir escogidos. El puro afecto de su voluntad, Dios desde antes, no sabemos en qué forma, en qué modo. Lo más que dice el apóstol, Dios nos escogió en Cristo. Y ya, eso es lo más a lo que llegamos, porque es a lo más que llega el apóstol Pablo. Pero ahora entendemos qué quiere decir. Hay un remanente escogido. Dios los ha escogido. Entonces, este remanente cree en el Señor porque estos sí son buenos, porque estos son mejores. De hecho, no, es lo mismo con nosotros. Escogidos, igual que nosotros, fuimos escogidos. Por gracia, igual que nosotros, por gracia. ¿Se dan cuenta que todo se va equilibrando? Esto es muy importante porque al final del capítulo el apóstol Pablo hasta glorifica a Dios precisamente por tener este equilibrio, este balance tan maravilloso en su obra, en todo lo que él hace. Versículo 6, y si por gracia, ya no es por obras. Eso es muy importante. La gracia es contraria a las obras son contrarias a la gracia. Nosotros no hacemos obras para agradar a Dios. Nosotros no buscamos el bien de otros porque estamos pagándole a Dios. Somos, de hecho, el principio elemental es de que somos agradables a Dios por Cristo Jesús, no por nada bueno que nosotros hagamos. Tenemos que ser obedientes y eso es bueno. Nuestro galardón, nuestra recompensa depende de eso. Pero eso no quiere decir que nosotros pequemos o no pequemos dependiendo de las obras. Nosotros ya no tenemos pecado gracias a Cristo Jesús. ¿Por qué? Por gracia, porque Él nos quitó el peso del pecado. De tal manera que nosotros no debemos hacer obras para poder limpiar pecados o para poder tachar pecados. Nosotros tenemos que hacer obra, bueno, ya lo vimos hace un momento, precisamente para predicarle a otras personas del Evangelio, porque si no esas personas terminarán su vida en esta tierra sin fe. ¿Y qué pasa si eso sucede? Terminan en condenación. Si esas personas no tienen fe, terminarán en condenación. Entonces, tenemos una concepción lógica de la eternidad.
mucho más profunda que cualquiera de los grandes eruditos, se los marcaría bien, cualquiera de los grandes eruditos de esta vida. Porque los grandes eruditos de esta vida se ponen a pensar en los agujeros negros, en las galaxias, en las constelaciones. Nosotros conocemos lo trascendente. Y esto obviamente es revelado por Dios. Nosotros conocemos el más allá, no porque hemos ido, nadie va, pero porque sabemos en quién hemos creído. Y Él entonces nos ha dicho la verdad y esa verdad es absoluta. Esa verdad es absoluta. Quien no tiene fe será condenado. ¿Por cuánto? Por toda la eternidad. Separado de Dios totalmente. Separada de Dios totalmente. Bien, de otra manera, gracia no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Ya sabemos la respuesta de esto. El apóstol Pablo lo habló en el capítulo 9 y de hecho al principio del capítulo 10. ¿Cuál es la respuesta de esto? Lo que pasa es que Israel buscaba y tenía su gran religión, perdón, y de hecho sigue teniendo su gran religión, pero ¿qué le faltó? Ya lo vimos. ¿Qué le faltó? Fe. No tenían fe. No tenían fe. Es muy importante que vayan entendiendo esto, es muy importante que vayan separando estas cosas. Usted puede tener una enorme religión, usted puede tener una gran convicción, usted puede tener muchísimo conocimiento. Si no tiene fe, no le sirve de nada. Tiene que tener fe. Y de hecho, su conocimiento tendría que ayudar a su fe. Su búsqueda de Dios tendría que ayudar a su fe, tendría que aumentar su fe, tendría que fortalecer su fe, no ir al contrario. Ahora ya he crecido y entonces, ¿qué pasa? He perdido mi fe. Pero eso no es lo correcto y eso no es lo ideal, sino más bien usted crece, madura, se vuelve ya varón, se vuelve ya mujer, con decisiones, con propósito, y no quiere decir, bueno, ya no tengo tiempo para Dios, como era cuando era adolescente o cuando era niño. Todo lo contrario. Ahora ya su fe define su vida, sus propósitos, porque de hecho su fe es mucho mayor que cualquier otro conocimiento lógico que va a encontrar. Aquí nosotros lo que vamos a encontrar son familia, hijos y ese tipo de cosas, lo cual es bueno y es excelente, pero se quedan acá. Lo que encontramos en Cristo tiene una profundidad enorme en nosotros, en nuestras familias, en el mundo, en la eternidad. Nosotros podemos y sabemos tocar, o como dice la expresión del apóstol Pablo, echar mano de la vida eterna. Nosotros lo hacemos. Nosotros podemos hacerlo, echar mano de la vida eterna. El hombre, sin importar qué tan inteligente sea, sin importar qué tantas riquezas tenga, no puede hacer eso. Solamente el creyente, solamente el que tiene fe, solamente el que conoce. Y no necesita una gran religión, y no necesita una gran tradición, necesita fe. Ahora, la fe, ¿por qué viene? Por eso, memoricen 10:17, memorícenlo. Así la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si no están escuchando la palabra de Dios, su fe se está secando, su fe se está arruinando. Si no es que se está muriendo. Como pasa con la gran mayoría de religiosos. Estas personas muy probablemente en algún momento tuvieron fe y esas cosas nosotros no las exploramos, tuvieron fe. ¿Estamos nosotros fortaleciendo nuestra fe, haciendo crecer nuestra fe, aumentando nuestra fe, si es posible así, aun cuando se lucha bastante con esos términos de cantidad o de capacidad con respecto a la fe, pero es bueno para tener simplemente un marco lógico de todo. Dios y el Señor no me va a recompensar por cuántos libros leí. El Señor no me va a recompensar por mis grados académicos en el seminario o en la universidad o en cualquier cosa. El Señor me va a recompensar de hecho, por mi fe.
¿Qué fue lo que hizo mi fe? ¿Qué fue lo que hice con mi fe? ¿Qué fue lo que he logrado? ¿Cuál es el fruto? Y el fruto no viene sin fe. El fruto no viene sin fe. Yo no puedo enseñarle a alguien más que tenga fe si yo no tengo fe. La fe tiene que fortalecerse. La fe no puede debilitarse y no hay excusa para debilitar la fe. Si se ha debilitado su fe es porque usted ha querido, es porque usted lo ha dejado. Y es lo que pasó con los judíos. Ellos tienen mucha religión y metían más y más y más ordenanzas. El apóstol Pablo, una vez que le habló el apóstol Pedro, ya lo vimos eso en Gálatas, le dice, nosotros no hemos podido cargar este peso. No hemos podido cargar este peso, ni nosotros ni nuestros padres. ¿Por qué tú quieres imponerle este peso a los gentiles? ¿Por qué quieres hacer esto? Entonces, ellos aumentaban en mandatos, en órdenes, en ritos, en diferentes cosas, formas de vestir, apariencia, diferentes ayunos, diferentes ofrendas incluso. Pero ¿qué pasa? Sin fe. Porque la fe no puede venir sin la palabra de Dios. Eso es muy importante y es muy importante que entiendan el concepto. No puede darse la fe sin la palabra de Dios. Es por eso que una persona que pone una veladora, una candela, ¿no? Ya saben, una veladora ahí y que la veladora supuestamente está dando la adoración o la alabanza. ¿Será verdad o no será verdad? Es muy fácil entender y descubrir eso. ¿Cómo? ¿Cómo descubrimos que eso es falso? ¿Cómo descubrimos que una veladora no tiene ninguna repercusión? De hecho, más bien es paganismo. ¿Por qué? Porque viene el paganismo por un lado, pero por otro lado, porque Dios jamás lo habló. Dios jamás habló eso. Dios nos ordena que le oremos a una mujer que supuestamente dice a alguien que sí ascendió al cielo y que allá está recibiendo todos los rezos y todo. Eso lo dijo Dios. Tal vez las personas lo dijeron, pero lo dijo Dios en su palabra. Lo anunció Dios en su palabra. Ahí está. Si no está en su palabra, entonces Dios no lo ha dicho, entonces no tengo por qué creerlo. De hecho, creerlo es contraproducente. De hecho, creerlo es idolatría. Creerlo es espiritismo, que es lo que ahora estamos viendo una y otra vez. Es bastante fácil. Si no está en la palabra de Dios, no es de Dios. Por lo tanto, ahí no hay fe. Pero la gente lo cree con todo su corazón, lo creen, pero no es fe. Es por eso que no hay transformación. Es por eso que no hay gozo, es por eso que no hay felicidad, es por eso que necesitan una imagen todo el tiempo para decir, ahí está mi Dios. Nosotros no necesitamos eso porque nuestro Dios está todo el tiempo con nosotros y está de nuestro lado. No lo hemos visto y lo más seguro es que nunca lo vamos a ver con estos ojos hasta que estos ojos sean glorificados y resucitados. Pero no necesitamos. Tenemos una relación espiritual cercana con Dios, profunda. Lo que pasa es que hay que trabajar en esa relación. No una relación basada en ritos, en tradiciones, una relación basada en el espíritu. Eso es muy importante. Basada en el espíritu. ¿Esto quiere decir que no deben hacer nada? No, no se trata de eso. Se trata de ser guiados por la fe. ¿Se acuerdan aquel pasaje muy interesante que dice el apóstol Pablo? Porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué es lo que me dice la fe? Y cuando decimos entonces, bueno, ¿qué es lo que me dice la fe? Lo que quiero decir es, ¿qué es lo que me dice Dios? Y eso es lo que debe ser el constante del creyente. ¿Qué es lo que me dice Dios? ¿Qué es lo que me dice Dios? Dios me dice que me vista así. Dios me dice que me vista así. No veo eso en su palabra. No aparecen esas formas en la palabra de Dios en ningún sentido. Entonces, ¿cuál debe ser mi perseverancia? Mi perseverancia debe ser en lo que Dios me dice. Acabamos de ver un ejemplo muy importante de esto. Dios quiere que prediquemos. Dios quiere que prediquemos. Entonces, si quiere verlo así, de nada sirve que vaya a la iglesia si usted no predica. Porque la palabra de Dios le está instando, le está obligando, le está imponiendo. Id y haced discípulos. El Señor hablando, capítulo 28 de Mateo, él lo que da es una orden a ejecutar a la fuerza. Id. Por eso saca su autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Es una obligación que está dada a todos los creyentes. Todos somos embajadores de Cristo. Entonces, si no hago eso, pero sí voy a hacer aquello u otro, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy faltando la fe.
y estoy faltando a la obediencia a Cristo. Es muy importante esta situación de la obediencia a Cristo, a Cristo. Es muy importante, a la palabra de Dios, a lo que la palabra de Dios me indica. Porque sí se ha dado mucha esclavitud en este caso, pues obviamente los judíos, el Israel fue bastante, creo que la palabra sería bastante fanático en esclavizar a la gente por medio de la palabra de Dios, pero no solamente ellos, muchos ejemplos al utilizar la palabra de Dios, donde dice la palabra de Dios, hagan caso a sus amos, hagan caso a las autoridades superiores, mayores, porque estas fueron puestas por Dios, eso lo utilizaban precisamente para esclavizar a las personas, pero negaban las otras partes, donde habla, por ejemplo, el apóstol Pablo, a libertad nos ha mandado el Señor. Si tú eres esclavo y puedes procurar tu libertad, es muchísimo mejor. Todas esas partes, la gente se las come. Y la gente, obviamente, que odia la palabra de Dios, no busca esas palabras en donde precisamente la palabra de Dios busca la libertad de las personas. Los israelitas entonces se esclavizaban, faltaban a la ley, faltaban a la verdad, faltaban a la gracia, faltaban a la verdad de Dios, pero tenían su religión. ¿Ya? ¿Cómo podían tener fe? Nuevamente pasa lo de la condenación que dice el Señor Jesucristo. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Querían seguir haciendo lo malo y entonces querían esconderse, es decir, querían permanecer en tinieblas, de la misma manera como Adán se escondió de la mirada de Dios. Querían permanecer en tinieblas, ¿por qué? Porque querían seguir haciendo lo malo. Y casi que es el concepto de todo ser humano. Quiero a Dios, pero si me deja seguir haciendo lo malo. Si no me dice nada con respecto a mi pecado, entonces ahí sí quiero a Dios. Y ahí se está faltando a la verdad y obviamente es un falso Dios el que están buscando. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, sean vueltos su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobiales la espalda para siempre. Perdón. Aquí el apóstol Pablo está hablando de la propia profecía que caería sobre el Israel precisamente, ¿por qué? Por su idolatría, por su falta de fe. O tal vez aún más difícil y más terrible, su desecho de la fe, porque la fe era para ellos, la promesa era para ellos eran hijos de esa promesa, pero ellos desecharon esa promesa, precisamente por seguir haciendo lo malo, por seguir buscando lo malo. Todos estos ejemplos es muy importante que los entendamos para no caer en lo mismo. Y el apóstol entonces empieza a hablar sobre la salvación de los gentiles, versículo 11. Estamos capítulo 11, versículo 11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Es decir, para que se cumpliera la palabra de Dios. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Nuevamente, repite, todo Israel no es salvo. Todo Israel no es salvo. Pero por medio de la predicación, por medio del celo, por medio de lo que Dios está haciendo y que vean lo que Dios está haciendo en los gentiles, que así lleguen a entender. Pero la profecía es más que clara. Vean, espíritu de estupor les ha dado Dios. Obviamente esto no vino solo porque sí, Dios no quiso simplemente desechar, llamémosle, o hacer a un lado el Israel que viene de Abraham solo porque sí. Ellos desecharon a Dios, desecharon la fe, desecharon la verdad. Establecieron su propia religión, hicieron lo que ellos querían y obviamente por eso es que viene este mal contra ellos. Es decir, siempre es aquella parte de el postrer estado viene a ser peor que el primero. Por eso es muy importante que veamos todos esos ejemplos, que veamos todos estos ejemplos. Al recibir la palabra de Dios, lo mejor es tomarla,
apropiarla y apreciarla y por supuesto vivirla, que me conduzca. Como dice también el escritor de Hebreos, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón porque entonces no va a ser que Dios mismo vaya a endurecer tu corazón. Y entonces ahí no vas a salir. Porque es Él quien da la fe. Eso ya lo vimos. Es Él quien da la fe. Está en su palabra. Y si simplemente Él no da la fe, entonces puede recibir la palabra y obviamente la vas a rechazar en todo momento y con eso vas a rechazar la salvación porque está rechazando la fe. Es la idea de seguir haciendo lo malo, como era Israel, seguir haciendo lo malo, pero voy a darle gusto a Dios. Voy a darle gusto a Dios. Y así sigo haciendo lo malo, pero voy a seguirle dando gusto a Dios. Pero el Israel nunca quiso entender cuál era la voluntad de Dios. Vean, esos principios son muy elementales. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Es que no se trata de que lea la Biblia porque leyendo la Biblia entonces usted va a ser más bonito o más bonita. Se trata de que entienda cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y la voluntad de Dios para su vida es que usted y yo, todos, tengamos una relación perfecta y plena con Dios, de agrado y de agrado mutuo. Dios busca agradarnos. Dios desea agradarnos, pero también desea que le agrademos. No porque sea pecado, no sea pecado, porque tenemos que pagarle la salvación, que no podemos, y de todas maneras Él no quiere que se la paguemos, sino que tengamos una relación plena con Él. Él quiere que seamos sus amigos. Él quiere ser nuestro mejor amigo. Y ahí estamos hablando de una relación, pero ¿qué elige el ser humano? Y que eligen muchos creyentes, bueno, llamémosle creyentes, que eligen muchos ver, pues ver a Dios como una religión nada más. Tener a Dios de lejos. Es muy interesante todos estos conceptos, porque si nosotros tenemos una religión, por favor, despierte, despierte, despierte. Todo lo que hagamos que sea para honrar, para seguir, para servir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y Él está mostrando su agrado por nosotros? Esa sería la pregunta. ¿Él está contento con mi vida? Y por supuesto, tengo que tener este concepto por fe también. Tengo que creerlo. ¿Está contento con mi vida? Y muy probablemente venga a su mente, esto no le agrada. Esto es incorrecto. Excelente. Eso quiere decir que el Espíritu Santo le está hablando a su corazón. Y si el Espíritu Santo le está hablando a su corazón, entonces entienda, entienda y cambie. Porque entonces va a vivir en este ciclo, en este camino perfecto de estar agradando a Dios. Por supuesto, ya hablamos con respecto a los predicadores o a la predicación, que son enemigos en el campo enemigo, en tierra enemiga precisamente, por lo tanto habrán problemas, pero los problemas en el mundo no quiere decir disgusto hacia Dios. ¿Cómo sé yo que Dios está disgustado conmigo? Por la fe. ¿Cómo sé yo que Dios está contento conmigo? Por la fe. Por la fe que he recibido a través de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que leamos la Biblia, pero entenderla, conocerla, qué es lo que Dios quiere para mi vida. ¿Soy yo codicioso? ¿Tengo yo avaricia? ¿Mi corazón está puesto en las riquezas? ¿En dónde está mi corazón? El Señor Jesucristo nos dio varios ejemplos y parábolas al respecto. ¿Dónde está mi corazón? ¿En dónde yo estoy poniendo mi alma? ¿Cuál es mi mayor deseo? ¿Cuál es mi mayor propósito? Eso es muy importante y cada ser humano y cada creyente, por supuesto, tiene que hacerse esta pregunta. ¿Dónde está mi corazón? ¿En lo que tengo? ¿En lo que no tengo? ¿En lo que me dio? ¿En lo que no me dio Dios? ¿O en quién es Él? La Biblia es más que clara. Nuestra vida, dice el apóstol Pablo en Colosenses, nuestra vida es Cristo. Y nuestra verdadera vida, y esas son las palabras que usa el apóstol, nuestra verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Lo único que hace falta es que Cristo se manifieste. Cuando Cristo se manifieste, mi verdadera vida, su verdadera vida, se va a manifestar. ¿Quién soy yo verdaderamente? ¿Quién he sido yo construido por Dios? En Cristo Jesús, renovado, creado de nuevo. Se va a manifestar.
Ahora estamos viendo simplemente por espejo. Ahora estamos viendo apenas una penumbra y todavía es con esta ruindad del pecado. Ya lo vimos, capítulo 7 de Romanos. Pero mi verdadera vida está ahí en Él. Con esto no quiere decir quiero decir que suelte todo lo de su vida. No quiero decir que se deshaga de todo lo que tiene en su vida o que todo eso no vale la pena. Hay que vivir eso. Hay que tener eso, por supuesto. Y por supuesto, todas son bendiciones de Dios. Hay que agradecerlo. Pero ¿dónde está su corazón? ¿En dónde está su tesoro? ¿En dónde usted está guardando? ¿En dónde usted está depositando? Porque esa es la expresión que usa el apóstol. Yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es una expresión que usa el apóstol Pablo al final de su vida y dice, yo tengo un depósito. Yo todo lo que he hecho, lo que pasa es que yo tengo un depósito. Yo estoy aquí. Y imaginen al apóstol Pablo, él ya anciano, de seguro no veía o tenía una enfermedad muy fuerte, pero casi la mayoría se inclina a que él no podía ver. Estaba en esa cárcel fría, todavía le pide a su discípulo, tráeme un manto. Aquí hace frío, tráeme un manto. Ni siquiera podía tener eso. Cuando vengas, trae un manto. ¿Y qué estaba haciendo en esa cárcel fría? Estaba esperando su ejecución. ¿Mm? Humanamente, él terminó con algo. Cualquier persona que lo ve dice, terminó arruinado. No, 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 dice el apóstol Pablo, yo tengo un depósito. Todo lo que yo he hecho, yo todo lo he depositado. Pero es que lo he depositado en un lugar donde no entran los ladrones. Lo he depositado todo en un lugar en donde no se disipa, en donde no se acaba el dinero, en donde no hay ruina en ningún sentido, porque ese depósito está guardado por alguien. Yo sé en quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito. Depende de cada creyente entonces en dónde está guardando su depósito o si tiene un depósito o si lo quiere tener. Pero vea, eso es lo que dice la palabra de Dios. La cuestión es si usted va a dejar la fe en su corazón. Y si de aquí en adelante va usted a caminar en fe, o si lo va a desechar. Todos nosotros tenemos que caminar en fe. Y esto no quiere decir condenación. Esto no quiere decir pérdida de salvación. Cada vez que usted siembra, ¿usted de qué forma siembra? No le podemos pagar a Dios, así que no es un pago. Es una siembra. Y una siembra siempre es con una previsión al futuro, sabiendo que viene cosecha. Ahora, ¿sabe usted en quién ha creído? ¿Y sabe usted que Él es poderoso para darle esa cosecha más adelante? Usted no sabe en qué momento, pero le va a dar esa cosecha. Dice el apóstol Pablo, eso ya lo vimos en Gálatas, dice el apóstol Pablo, que no nos cansemos de hacer el bien. A su tiempo, ¿qué? Segaremos. ¿Qué quiere decir eso? Cosecha. Cuando nosotros hacemos el bien, estamos sembrando. Cuando nosotros aportamos a la obra de Dios, estamos sembrando. A su tiempo, dice el apóstol, vamos a segar, vamos a cosechar. Ah, pero si no desmayamos. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Es decir, si mantenemos la fe, si nos mantenemos en fe, si perseveramos en la fe.